Después del oído, Borja, lo pones muy complicado. Yo sí creo que esta mañana hablábamos de si el algoritmo podría ser tu mecenas. Era la última pregunta de tu intervención. Y hemos pasado por escucharte que el algoritmo puede ser tú mismo. Yo creo que tu intervención ha sido una demostración exacta de eso. Nos has contado tu vida y la historia reciente de España de una manera, yo creo que muy sincera y muy poética. Yo he visto a los compañeros apuntando cosas y me parece que yo creo que deben ser ellos los que deben empezar a generar el debate, y os pediría dentro del público. Ha habido 3 intervenciones brillantes, muy buenas, y estoy segura de que no todos sabemos ni hemos entendido todo lo que nos han dicho y que lo podemos ampliar. Entonces, lo bueno sería que entre todos generásemos un debate, que es así como realmente enriqueceremos o terminaremos de redondear todo lo que nos han enseñado estas 3 personas. Entonces, bueno, Daniel. A la orden. Yo, en primer lugar, querría ver si alguien tiene preguntas, porque siempre es muy explotable. Adelante. Hola, buenas. Bueno, mi pregunta es para Borja. Quería, así, a grandes rasgos, un poco amplio. Quería saber si me podría decir las principales diferencias. Sí, se oye, sí. Las principales diferencias que ve usted entre las galerías de arte, pues la suya, por ejemplo, a principios de los 80, y las galerías de arte ahora. Y la segunda pregunta es, si usted dice que no había dinero, ¿cómo mantenía una galería de arte? Bueno, con respecto al dinero, la verdad es que no lo sé. O sea, realmente nos lo hemos preguntado muchísimas veces, como toda una multitud de gente, hasta tomábamos copas. O sea, realmente, pues no sé, porque el dinero pequeño fluía, las cosas eran más baratas, evidentemente. Tampoco había grandes necesidades de consumo en ese aspecto. Y era más una cosa vivencial, donde la gente era básicamente, se expresaba artísticamente en general, como ahora. Que eso no es una característica especial de las épocas, porque, digamos, el ser humano es una de las características fundamentales, o si no es la fundamental, es creativo, digamos, o sea, tiene las ganas de crear y de la capacidad para ello y tal, y lo malo de todas las cosas es cuando se convierte en... Había una diferencia que hacía me acuerdo hablando, entre comercio y mercado, que es fundamental. Una cosa es, el comercio es humano, digamos, el comercio pertenece a la cultura del género humano y a las formas vitales, digamos, de relación, etcétera, desde los más antiguos tiempos. Y los mercados, o el mercado, es la forma de estructurar el comercio. Y ahí, digamos, si aparece alguna injusticia en el comercio, desde luego es en el mercado. Cómo se estructura el mercado, quién tiene la tienda más grande, cómo se ponen trabas o, digamos, para entrar en el mercado, cómo el dinero puede hacer que una parte del mercado salga beneficiada continuamente y otra parte no ni aparezca, etcétera. Pero el comercio, y a eso es a lo que me refería durante los años, había un comercio, o sea, tú le comprabas los discos a uno, el otro te compraba un cuadro, tal, tampoco un cuadro costaba mucho dinero, pero bueno, a lo mejor con... No te sé resolver eso, la cuestión de lo que me acuerdo es que no pagábamos Hacienda, eso. O sea, porque de pronto un día tuvimos que pagar Hacienda y nos alucinamos, porque incluso como organización, como tienda, digamos, IVA y tal, como IVA y tal. Con respecto a la diferencia, pues la diferencia tiene que ver con la energía y el entusiasmo. O sea, esta boina que tenemos ahora es una boina más densa que la anterior, como os decía, y está menos muerta y es más, está cadáver, pero no es un cadáver sencillo de levantar, o sea, lo tenemos encima. Y la gente, pues,
debido también a porque se han vivido unas etapas de bonanza cercanas, pues tiene unos referentes de que iba a ganar dinero con más sencillez y estaba más frustrada, etc. Pero por lo demás es muy parecido, porque realmente ahora, por ejemplo, en la calle Doctor Fourquet, pues hay galerías en Madrid que son un cuartito, que está ahí un tipo. ¿Qué ocurre con los mercados del arte? Pues que al final, si no estás en el circuito principal, que es el de las piezas carísimas, de las ferias internacionales, que las galerías internacionales ya ni siquiera van los dueños, van unos curritos que tienen, y va uno a Miami, el otro a Bombay, el otro... Son organizaciones, digamos, que si venden arte es porque lo que tienen ahí le llamamos arte, pero podrían ser zapatos, joyas, cualquier tipo de producto. Y otra cosa, vemos, es la práctica artística generacional y la forma en que la generación se dota, digamos, de los elementos para poner en el espacio público, digamos, sus creaciones y sus... Por esto decía que realmente es difícil hoy, porque la gente que se mete a galerista hoy, pues evidentemente, y si en aquel tiempo éramos gente que no pensaba en eso, no será igual. Hoy es muy consciente, digamos, porque ya paga el IVA, ya tiene ahí muy claro que tiene que tener un presupuesto, que tiene que tener unas cosas. Y ya pues es otra fase mucho más dura, pero ahí está, existe y la gente heroicamente lo lleva adelante. Bueno. Yo no tengo una visión macroeconómica tampoco de cuál es el cambio. Sí sé que cuando las multinacionales se hacen con las marcas, cuando los grupos pasan a ser de las Virgin, de los grandes grabadores, de la gran industria, aparece un merchandising que era el dinero de bolsillo que nosotros durante la década anterior nos habíamos gastado comprando una camiseta, el disco en cuestión, aquella colección de TVOs. O sea, fueron... El dinero de la música paga la revolución tecnológica. O sea, que, o sea, el dinero de las grandes... El dinero de la venta de discos brutal de los años 80-90, que fueron millones y millones delirantes, pagaron la investigación y el desarrollo tecnológico que tenemos ahora mismo. Es la música la que lo pagó todo. O sea, no revirtió el dinero a la música, se fue a otros canales. Y desde mi perspectiva, junto con la tuya, aunque bueno, mi galería nace 10 años después, o al menos yo trabajo en ella años después, el objetivo era el arte. No solo el dinero, era importante conseguir el dinero y hoy el objetivo fundamental es el dinero. Estamos hablando de grandes marcas, de multinacionales en las galerías, de nombres potentísimos, hablamos de otra cosa, hablamos solamente de mercado a un nivel determinado. Y yo tampoco sé cómo lo hacíamos, pero se hacía, se podía hacer y nos parecían tiempos muy complicados, los difíciles son ahora, ¿no? Es decir, yo pienso lo mismo que Borja, pero yo creo que el objetivo era ser modernos, estar con la modernidad, acompañar a los artistas en aquel momento. El dinero era una circunstancia que lo había, no lo había, pero siempre lo había, siempre lo acababa viendo, ¿no? También lo hay hoy. Es el mismo dinero. Bueno, pero hoy hay eso, el IVA, los impuestos, las historias que, claro, se te va el dinero, lo pagas autónomos y ya se te va ahí invertida, ¿no? Supongo que está bien. Hay que sostener esta superestructura tan interesante que tenemos. ¿Alguna otra pregunta? Mi pregunta va para todos. Quisiera saber hacia dónde camina el arte. Si van a desaparecer los artistas, si van a ser técnicos, especialistas. Que yo el otro día vi construir una casa virtual en 2 días, de 20 metros, 40.000 euros. Digo, camina el arte para el tercer mundo, para pueblos deshabitados. No sé, son cosas muy chocantes lo que estamos viendo, porque construir una casa en 2 días sin un arquitecto, digo, camina
hacia técnicos, hacia especialistas, la palabra arte ya deja de existir, porque para mí eso no es arte. Va para todos. Nos contesta un artista primero. Pues no lo sé, lo intentaré, pero no. A ver, si supiera... no, yo creo que muchos estamos haciéndonos la misma pregunta, pero me parece que en modalidades diferentes creo que se está haciendo desde siempre y sobre todo desde principios del siglo XX, ¿no? O sea, ¿qué es arte hoy en día? Bueno, no sé. Es una pregunta que, yo qué sé, hay gente que dice que habría que decir cuándo hay arte, por ejemplo. O sea, yo no sé. Me parece que siempre ha sido como un significante ahí vacío que se ha tratado de llenar de acuerdo a cada sociedad, lo ha intentado o ha aprovechado eso para colgarse como una medalla o para hacer una bandera en una lucha política o para hacer simplemente un commodity en estas multinacionales que mueven dinero en el arte o simplemente para hacer el distintivo de una generación, por ejemplo, ¿no? O sea, el arte puede servir para muchas cosas. Ahora bien, el mercado del arte ya es otra cosa. El mercado del arte se puede evaluar, se puede sacar números, ¿no? Yo creo que hoy en día, por lo que estabais diciendo vosotros, es como que si analizamos, por la pregunta anterior lo digo, ¿no? ¿Qué pasa con la cuestión del dinero? Y en realidad la pregunta debería ser, bueno, ¿quién compra? ¿No? O sea, la escasez que antes estaba en la obra de arte hoy está en el que compra arte. O sea, lo escaso es el coleccionista, me parece. Me parece que si nos referimos a épocas anteriores, años 80 o tal, depende de cada país, ¿no? Cada país ha tenido una historia diferente y eso es importante. Pero era casi un lugar de reunión, era un lugar donde se experimentaba, era un lugar donde surgían ideas, ¿no? O sea, un espacio, un territorio que se iba armando, en el cual circulaban ideas, se experimentaban ideas, no sé. Por lo tanto, era algo secundario, no era el motor el dinero, sino la experiencia, ¿no? Yo creo que la gran diferencia de hoy, por lo que se decía aquí en la mesa, es eso, que todo eso ha pasado a segundo plano. Puede ser que en algunas sociedades eso esté funcionando. Digo, hay ciudades en las que el arte puede funcionar y seguir funcionando en ese sentido, como una bandera generacional, como un espacio de experimentación y tal. Pero creo que hoy en día en Europa, en lo que consideramos arte, que es lo que se ve en las ferias de arte, pues no sé, ahí lo que prevalece es la cuestión de las evaluaciones económicas. De lo que no estoy convencido es de que haya que quedarse con esta idea del arte. O sea, la otra idea comunal, originaria, política, que se va armando a sí misma, a lo largo de todas las etapas de la historia, cuando una civilización está en las 10 de últimas, el arte es la única que es capaz de proyectar utopías, territorios alternativos, que algunos después son terribles en su realización, pero es la espita de salida, es la capacidad de seguir siendo civilización, de seguir siendo humanos, de seguir teniendo proyectos. Entonces, el arte normalmente es la manifestación, por un lado, de ese final de época, que lo vives en primera persona. España ha tenido un circuito artístico y ha tenido unas posibilidades bajo un modelo montado por un impulso muy, muy humano y muy personal, muy de comuna, que en este momento pues el sistema pues, diluye y hace desaparecer, pero seguramente el que más falta hace es ese primer arte, no el del mercado y que vuelva a subir los valores y que haya ferias internacionales cuando tienen prestigios. No. Bien, ese forma parte de las instituciones que se están yendo al garete, como
la representación parlamentaria, o como la industria educativa, o como todas las instituciones en general. Entonces, no están dando una respuesta como la que necesitamos ahora. El arte es justamente lo que necesitamos. Es la capacidad de, como dice la gente de la poshistoria, de diseñar, de acuerdo con los algoritmos, escenarios de posibilidades e intentar realizar la que sea menos negativa para nuestro posible futuro. O sea, intentar acercarnos a ese futuro que sería el más beneficioso. Pero no tenemos ni pajolera idea de por dónde va a ir, claro. Y en cualquier caso, yo no consideraría en esta fase la necesidad de llegar todos a un acuerdo colectivo de qué es arte, ¿sabes? O sea, porque realmente ya no necesitamos ese acuerdo. O sea, para el mercado, digamos, hegemónico del arte, pues arte es una cosa que tiene un valor, que está sostenido por prácticamente una banca, digamos, que es la que recompra las grandes piezas a las grandes galerías, en las grandes instituciones, y que está apoyada por determinadas instituciones públicas también que montan esas exposiciones y hacen ese apoyo, digamos, para que ese arte tenga valor. Y hay un arte muchísimo más íntimo y más personal. Cuando hablaba antes de singularizar de alguna manera los objetivos y las necesidades, es un trabajo, o sea, es el trabajo de tú mismo decidir cuál es el arte que te interesa, digamos, buscarlo, indagar, y una vez que te interesa, pues ayudarlo, hacerte con él. Digamos, son como los dioses lares griegos, digamos, ocupan un lugar en tu casa que eres tú, en tu entorno, digamos, te compras una pieza y eres tú, lo que te has comprado eres tú, no es te representa, es algo que está ahí porque lo has elegido. Entonces, bueno, es ese universo en el que está todo incluido. Ahora mismo, por ejemplo, los Spotify o los formatos de empaquetamiento de la música son abiertos. Nadie te obliga a escuchar a Alejandro Sanz. Si quieres escucharlo, si tú consideras que eso es música, pues es música. Si quieres a Kamasi Washington, pues también está ahí. Ping, nadie te impide invertir. Hacer algo tuyo, eso es un problema de ti mismo, es decir, qué es lo que te representa y qué es lo que quieres hacer con ello. Gustavo, yo tengo una pregunta que creo que va al hilo de lo que estábamos hablando ahora. En tu intervención hablabas de la plusvalía de lo íntimo y hablabas de las posibilidades que tenía lo digital de cara a que el arte dejase de lado la historia oficial, ¿no? Que había una posibilidad de desplazamiento del control. No sé si con esto querías decir que muchos artistas que no tienen acceso a instituciones, a esas grandes galerías, al mercado, pueden utilizar las redes para tener esa visibilidad, para hacerlo de otra manera. Y si eso puede cambiar las relaciones comerciales, ¿no? O puede cambiar de alguna manera, sí, efectivamente, las relaciones comerciales y las relaciones de visibilidad a las que pueden acceder. A ver, otra vez hay como dos cuestiones, ¿no? La cuestión de la producción artística y la estrategia de producción del artista y sus motivaciones. Y otra cuestión es la del mercado del arte, la fortuna en cuanto al artista y sus producciones dentro de ese mercado y tal, ¿no? No sé. Entonces, en cuanto a la producción, bueno, evidentemente a partir de las redes digitales se dieron toda una serie de experimentaciones que permitieron que se visibilizaran artistas más allá de pertenecer a una galería, estar o no en un circuito de tal ciudad, etcétera, ¿no? O sea, hubo, sobre todo a principios o a mediados de los 90, cuando surge toda una generación de artistas que trabajaron puramente con lo digital a través de algo que se dio a llamar el net.art, ¿no? O sea,
NetArt con un punto, que era, digamos, una utilización de lo digital, pero con un fuerte componente de crítica al sistema, también al mercado del arte, pero sobre todo al sistema del arte en cuanto a lo que era la crítica, a lo que era la teoría del arte en su momento y tal, ¿no? Que recogía un montón de experimentaciones anteriores de desmaterialización del arte, era como un postconceptualismo llevado a lo digital, bueno, todo eso. Pero eso fue una etapa que duró hasta más o menos los años 2000 o un poco más. Hoy en día pasaron muchas cosas también dentro de Internet, específicamente dentro de la web, la aparición de las plataformas 2.0, ¿no? O sea, lo que antes estaba reservado para experimentadores, que eran casi exploradores que llegaban a un territorio virgen, que eran los programadores, los artistas y tímidamente la gente de marketing de las empresas, los primeros que habían arribado a Internet. Luego, a través de los blogs, a través de toda una serie de nuevos dispositivos, empieza a ingresar gente que no tenía ningún conocimiento ni de programación. Entonces, se genera como un nuevo layer, digamos, una nueva capa, en la cual se hace fácil el acceso a Internet y empieza a utilizarla. Ya digo, cualquier persona que quiera difundirse más allá, se lleva esto con las redes sociales. Pero claro, ¿qué hay detrás? O sea, no es gratuito, o sea, hay toda una serie de algoritmos que filtran eso y que de alguna forma nos delineaba esta nueva pirámide social en la cual se basan los algoritmos. Por lo tanto, lo que yo digo es, en un primer momento, cuando estar en Internet y participar en estas cuestiones, incluso hubo actividades políticas, estoy hablando de los años 90, no la primavera árabe, no estoy hablando de las primeras experimentaciones de política de Internet, artivismo, digamos. Todo eso se llevó a cabo con un fuerte componente ideológico. Luego, al llegar toda esta segunda etapa de las redes sociales y tal, lo que encontramos es otro tipo es decir, cualquier artista, todo artista tiene acceso a Internet y aquí ya la cuestión empieza a estar más vinculada o a experimentación con el mismo medio para un determinado proyecto artístico o difusión para poder acceder al mercado, ¿no? Y ahí volvemos a la segunda parte. Si hablamos de eso, bueno, es como cualquier otro jugador, digamos, en el mercado que quiera vender su producto. Con lo cual, no le veo digamos, la horizontalidad que daba la red, bueno, es para cualquiera, ya no se da en ese formato anterior que veíamos al principio del NetArt, por ejemplo. Hola. Yo, me vais a perdonar, como no he estado esta mañana, le voy a hacer alguna pregunta a Borja y algún comentario. Bueno, en primer lugar, que es un placer y que nos ha gustado la manera de ir solapando biografía e historia. Muy pedagógico, y muy real. La auténtica pedagogía siempre tiene algo menos cortés, más emocional, justo lo que ha sido, ¿verdad? La primera pregunta que tenía es ¿cómo es posible estar en la pomada tantos años? Porque aquí más o menos se ha solapado y se ha escondido de la historia de Borja todo el proyecto Ultimísimo, que lo ha vuelto a poner otra vez
en la pomada, y ese proyecto es el del estado mental, donde ha vuelto otra vez más a estar en contacto con pues toda una nueva generación de artistas, periodistas culturales, escritores, que ahora mirando un poco la lista dices, bueno, pero es que aquí está todo lo más interesante del siglo XXI, está ahí. O sea que otra vez Borja lo ha vuelto a conseguir. Lo que pasa es que esta pregunta ya no hace falta hacerla porque ya ha respondido, ¿verdad? Me han gustado sobre todo los dos comentarios, uno referido al entre y otro referido al cuidado del algoritmo. El entre es una palabra que nos gusta, ¿no? Dice, la última filosofía ya no es ni la del sujeto ni la del objeto, es la filosofía del entre. Efectivamente, en el momento en el que falte ese agente cultural que es el entre, ahí nos vamos a tener que preguntar por esa idea que ha surgido ahí sutilmente de la sociedad civil, ¿dónde se va a quedar sin esa figurilla tan importante? O sea que esto que estoy haciendo es un pequeño homenaje a Borja. Gracias, Borja. y llegamos ya a la pregunta o a las preguntas que son de corte un poco más histórico. La primera referida a esos 80 de los que estarás aburridísimo de hablar y la segunda más referida a este siglo XXI y estos últimos proyectos. Bien, en relación con los 80, después de esa infancia interminable donde estaba clarísimo quién era el malo, no hubo un mono del desencanto durante unos años. Tú que los viviste, yo no los viví, yo era un niño, pero no hubo un mono del desencanto en relación con un padre al que matar. Esto es una pregunta de la que estarás aburrido ya de hablar. Claro, sí. Sí, te contesto. Vamos, en la medida de... Hubo que se desencantó sobre todo a la gente que aspiraba al poder. O sea, de alguna manera la contestación política a Franco fue muy minoritaria, muy minoritaria. Y solamente en los últimos casi meses, vamos, en los últimos 14 meses, cuando ya parecía que evidentemente ya se iba a morir, ya no tenía, aunque fusilaron a la gente de ETA y los del FRA para hacer un ejercicio así como decir, que todavía matamos y tal, pero ya se veía que la cosa iba chunga. Ahí es donde hubo una conversión brutal, porque yo fui militante comunista y comunista de bandera roja, de una organización nada menos que maoísta, que ya tiene huevos, y como hablaba ya de esa fraccionalidad, digamos, y de ese tipo de cosas, ahí lo que ocurrió es que la gente de pronto se apuntó salvajemente. Claro, el PSOE de pronto necesitaba, pues yo qué sé, 20.000 cuadros fácilmente para alcaldillos, gente de concejalías, de todo. O sea, tengo un amigo que de fumarse canutos y de estar ahí viviendo la vida tan a gusto pasó a ser presidente de la Diputación de Cuenca. Y fue el que reclamó a Escotado para que le habían metido en la cárcel en Ibiza por tráfico de drogas. Y lo llamó ahí, de pronto era él el carcelero. Era un señor que era el íntimo amigo de Escotado, que se fumaba las mismas drogas con Escotado, pero le había tocado, digamos, en ese proceso de cambio bestial, pues hubo unos que les tocó y terminaron de Diputación de Cuenca y otros que se quedaron como siempre ocurre, siempre es lo mismo. O sea, hay una parte de la sociedad que aspira y no llega, y entonces resulta que esos son los que tienen la ortodoxia. Es que si se hubiera hecho como yo dije, que era pues, fusilar a todos, tal, y no sé cuántos, pues hubiera ido mucho mejor. Y hay otra parte que dice, sí, por aquí, hasta mañana, yo estoy aquí tan a gusto. Entonces, esa batalla, efectivamente, de una manera intelectual y melancólica, y sobre todo por la influencia de la película de Chávarri, del desencanto tan bonita, digamos, en su melancolía y en su representación, digamos, de lo que era ya el destrozo del franquismo. Y sí hubo mediáticamente se habló de ello. Yo no vi en mi generación desencanto ninguno, lo que vi es frustración de los que querían otra cosa. Y la segunda pregunta ya del siglo XXI es la siguiente. Ahora en ese nuevo grupo que me resulta tan interesante, del que te has sabido rodear, vaya, el cuidado de sí no solo es el cuidado del algoritmo, supongo que también es el cuidado de los amigos, aquellos que eliges como amigos. Y creo que ahí también marcas una pauta. Gente como David Bestué,
con el que has trabajado, es decir, artistas muy, muy jóvenes que están haciendo cosas que yo considero muy interesantes, tienen un punto, reconocerás conmigo, de humor, ironía y sarcasmo muy potente. La pregunta es si la generación de Bestué, Miguel Noguera, que estudió Bellas Artes, no es solo humorista, es artista, etcétera, etcétera, no estarán dando una pauta para levantarse ese muerto imposible de levantarse, que quizás sea la única pauta posible, que es la de la risa satánica. Yo no la veo satánica, la veo natural y contra más sencilla mejor. O sea, no hace falta ser muy malo para quitarse los... Aquí el problema que veo, y para que me extienda y tal, es si tú has llegado a la conclusión objetiva de que tus estrategias son fallidas, es decir, que lo que tú quieres no lo vas a conseguir, lo que es una tontería es permanecer en la misma tesitura, que es lo que está ocurriendo ahora mismo. Es decir, ahora mismo la gente se ha encasquillado y está ahí, como dice, es igual, pues que no hay república, pues entonces me cago en su puta madre y continúo para adelante como sea y me es igual que me maten. Y eso es entrar en el terreno de la fantasmagoría. Eso te convierte en una especie como de ectoplasma, ¿sabes? Alguien que no tiene función. Entonces, la gente que es capaz de tomarse con naturalidad las alternativas, digamos, decir, vaya, ¿cómo me voy a meter en ese embrollo ridículo que se le ve el cartón? O sea, que es que tampoco es una cosa tan compleja. O sea, ves ahí unos tipos resistiendo, otro que está no sé qué, el otro que Cifuentes ayer que dice, que ya ha hecho el máster estupendo, el otro dice... pues ves que es una patraña, un teatrillo ridículo. Entonces lo que es completamente absurdo es dedicarte a hablar, escribir un libro sobre eso. Es como una estrategia fallida de antemano, o sea, meterte ahí a opinar como columnista. Bueno, habrá gente que lo haga, etcétera, etcétera, pero la lógica generacional, te digo, oye, vámonos a otro lado. Desde luego el del humor, que no lo veo satánico en ese aspecto, lo veo muy curativo, ¿no? Lo veo muy adecuado. Esa es la primera cosa que hay que hacer, es mirar para otro lado. O sea, vamos, si hay un consejo que puedo dar, vuelta hacia otra parte, sea cual sea. Desde la publicidad, por meter otro sector completamente distinto en la mesa, las redes sociales han visto la segunda etapa, la etapa 2.0 y las siguientes, como un proceso en el que la comunicación institucional y particularmente la publicidad se echaban para atrás y querían usar las camisetas de las blogueras en Instagram, usar a las personas como marcas portátiles, como escenarios en los que seguir luchando, conquistando su mercado. En una parte, sobre todo en el origen de las redes sociales, se pretendía sustituir con los algoritmos, con la base digital, la economía de la estrategia, la economía de la planificación, esto de las estrategias fallidas, de romperte la cabeza contra lo imposible, por unas economías alternativas que funcionaran vía recomendación. No nos vamos de viaje al principal destino turístico, sino al de aquellos colegas o amigos que les ha ido bien en tal sitio, con tal tarifa de viaje, con tal alquiler de habitación o lo que fuera. Y ese recomendador, o esa economía social, me molesta muchísimo hablar de economía colaborativa, economía social, cuando es gente que los tiene de autónomos y no les paga ningún seguro. Quiero decir, me parece una etiqueta abracadabrante, o sea, es increíble que se hable de colaborativo social. Pero en su origen, la teoría que podía haber hecho o que puede hacer viable otro escenario es el que la experiencia, por ejemplo, de Borja, de cualquiera que lleve una trayectoria y un conocimiento, esa agenda de relaciones, cualquiera de ellos puede relacionarte, puedes situarte en unos pequeños mapas de equilibrio que son mucho más sencillos de llevar que un proyecto personal exclusivamente diseñado desde un despacho o desde una mesita solitaria de coworking, diciendo voy a intentar salir adelante. Y esa publicidad que usa a las personas como amplificadores locales, pues también puede tener un pequeño boomerang, que es que el recomendador, el que evalúa si vale localmente, le devuelve una oferta a la marca
y haya contestaciones a la industria del automóvil o contestaciones en general a todo, al sector turístico, a la turistificación, a la masificación, en base a lo humano, a lo razonable. Entonces, sí que hay una cierta opción de futuro y de proyecto en las redes sociales, como se había planteado en la pregunta anterior, no tanto por la vía de una planificación de imagen estandarizada, voy a publicar 8 veces en Instagram y quiero salir un montón de veces, sino más bien por la lateral de mira en tus comentarios, mira en la gente que te pone de estrellitas en tu galería o en tu negocio, mira qué es lo que han valorado, qué es lo que han querido. A lo mejor te da pistas de cómo se puede sostener esa galería. No digo que pierdas esa definición, esa sustancialidad que estás queriendo darte como paso del sistema, paso de las peleas inútiles y quiero esto que me gusta, esto que veo como futuro, quiero lanzarlo. Pero no te lances solo en la dirección de tu visión, sino que el proyecto, como el arte nació político, devuélvele en la política al arte intentando incluir los comentarios, intentando incluir las recomendaciones. O sea, haciendo una estrategia un poco más mixta, más abierta, a que lo que los otros digan te dé un poquito el ambiente que tenían los orígenes, porque un poco el 15M o la movida son movimientos muy emocionales, ¿no? O sea que no es que solo nos quede la risa como única salida, es que necesitamos dejar de llorar y hacer algunas otras cosas. Entonces, a veces el nexo más importante, una de las cosas más interesantes es sentir juntos, es el compartir, ¿no? Y eso está muy lejos de lo que Facebook pretende y de cómo Facebook se gana la vida o de lo que Instagram va a hacer cambiando los algoritmos pasado mañana. Pero, claro, si tú te organizas tu estrategia de imagen exclusivamente en el crecimiento de seguidores en Instagram, estás haciendo su negocio, tu marca, las posibilidades que tiene tu marca de crecer o de sobrevivir como galería son mínimas. Dentro de 6 meses el algoritmo será otro, el que le dé dinero a Facebook. Y eso queda completamente fuera de tu plano. En cambio, si tú mantienes una red de contactos, has ganado ese colectivo con el que ya no es solo tu proyecto, es un proyecto que a otra gente atrae, que están dispuestos a hacer contigo. Perdón por alargarme, pero creo que esa era la socialidad que hemos perdido. Yo preguntaría una cosa con respecto a esto. En tu intervención decías que, bueno, pues el texto escrito, que la escritura había servido para generar una arquitectura social, ¿no? Y lo digital, por lo que tú estás diciendo, decías también yo soy el anuncio, pero que eso podía generar una cámara de ecos. Lo que acabas de sugerir ahora es que esa singularidad de alguna manera se genere a través de los likes, ¿no? Es decir, yo como esto gusta, voy más hacia aquí, hacia este lado, ¿no? ¿Tú crees que es esa la forma de arquitectura social que genera lo digital? Me he explicado fatal. No, lo he entendido yo mal. Los likes es lo que le da dinero a Google o lo que le da dinero a Facebook. O sea, si tú haces recomendaciones de lugares, Google gana dinero. Si tú pones estrellitas a un negocio, Facebook gana dinero. Yo estoy hablando del comentario del amigo que dice y que le ha gustado una parte y que tú tienes que tener en cuenta quién es el que te lo ha hecho. Y entonces, mirando su perfil y conociéndole, que a lo mejor no es directamente de tu grupo más de los ya conocidos amigos, sino solo conocidos, ese seguidor que se mete a comentarte y te da una pista, no está haciendo un like genérico. En algunos casos te hará una crítica, que es la otra parte de las redes sociales. O sea, ¿por qué te juegas a una comunicación abierta si no vas a aceptar pues, los fallos que otros vean en tu proyecto o aquellas cosas que gustan un poco menos? De ninguna manera creo que haya que diseñar una marca en función de los likes. O sea, la vida de una marca diseñada en función de los likes tiene un máximo de 6 meses, que es lo que dura un algoritmo de Facebook de cierta estabilidad. Entonces, eso no tiene sentido ninguno. Lo que sí tiene un poco más de sentido es que se pueda ampliar junto al grupo cercano de la gente que realmente te va a echar una mano, del trueque, del comercio, de la financiación, te doy para qué. Con respecto a ese reducido grupo, cuando necesitamos un poquito más, pues puede que haya o unos conocidos o una gente que comenta que te dé otras pistas o que incluso en un crowdfunding colabore con unas pequeñas aportaciones y te complete lo que le falta para un pequeño proyecto, pero en ningún momento es una estrategia de imagen en el sentido publicitario que usan Google o Facebook. Yo creo que
y contestando también a lo que me decías de los equipos y cosas de ese tipo, hay que ser antes de vender. Digamos, hay un proceso previo que es ser. O sea, y eso es una construcción, digamos, una construcción tanto del yo como del equipo, como del grupo, como de la tienda, como de la galería, como del proyecto, del negocio, etcétera, etcétera. Pero primero tienes que ser, es decir, tienes que diseñar, pensar en las... Y no hay que ser muy bueno, o sea, no estoy diciendo que haya que ser muy listo y tal, porque hay gente que hace un negocio estupendo siendo más tonto que un tarugo, vamos, o sea, youtubers con 5 millones de seguidores que hacen... y no pasa... Pero eso es lo que quieren ser, o sea, lo han pensado, han dicho, voy a hacer esto, que es lo que sé hacer, y tiene los likes adecuados, y tiene su público tal, y le pagan un dineral por hacerlo. No estamos hablando de alta cultura, no estamos hablando de nada especial, pero lo que no puedes hacer es simplemente vender antes de ser. Es decir, estoy aquí, hola, ¿qué tal? Uy, qué pocos likes. Que es un poco la decepción de la gente. Entonces, si tú formas un equipo que es una cuestión de observación, digamos, del mundo, de quien tiene ideas, también de discutir, mucha conversación para hablar y para, estamos de acuerdo en esto lo haríamos así, tú puedes cumplir esa función, yo esta, etcétera, etcétera. Lo demás está chupado. O sea, eso fluye, pero vamos, como un cañón, porque es imbatible. O sea, otra cosa es que te agotes en los negocios, digamos, y que, esto es demasiado esfuerzo para mi edad, por ejemplo. No, agrego una pequeña cosita más. Que, bueno, ella hablaba, por ejemplo, antes, porque esto, fijarse en los likes también, hablaba de los productos a raíz de datos, ¿no? Los data-driven products. Aquellos productos que se hacen en función de los gustos de la gente, de los likes que se generan y tal. Pero, bueno, si estamos hablando de arte, digo, en mis épocas no era la cuestión gustar, ¿no? No sé, tener un like, demasiados likes me pondría un poco nervioso, o sea, diría, algo estoy haciendo mal, ¿no? Pero bueno, de alguna forma también la mecánica, la dinámica, es como también en forma de triángulo, ¿no? Es como una bandada de pájaros. Yo no sé si es el líder, digamos, el influencer de estos grupos de seguidores, el que va dirigiendo, o son todos los seguidores los que van empujando al líder hacia un lugar u otro, ¿no? Una bandada de pájaros que no sabemos quién dirige a quién. Y un poco estos productos así, simplemente hechos por el gusto o para obtener resultados, un poco es así, ¿no? O sea, no hay un algo detrás, sino es una dinámica misma, es casi como un remolino en el agua, que uno no sabe ni cómo apareció. Digo, por los youtubers sobre todo, ¿no? Sí. Gracias. Bueno, me gustaría formularle esta pregunta al señor Martí, y es que si cree usted que hay alguna forma o algún proceso metodológico de intentar escapar de toda esta actual extracción sistemática de datos personales que vemos a raíz de las grandes corporaciones, que es lo que usted hablaba un poco al final de la ponencia. Y me gustaría saber si existe alguna forma de evadirlo. Vivimos en un medio ambiente del que tú vives en un clima y nosotros estamos afectados por una alimentación, por un aire que respiramos, personas encantadoras, agradabilísimas y personas tóxicas. Y dentro de la cultura forma a nuestro alrededor, una parte de la virtualidad la seguimos llamando virtual, pero ya es completamente fósil, está completamente integrada en el sistema. O sea, la digitalización o la digitación en sentido anglosajón ya se ha inventado sus propios sistemas de la manera que el sistema no está nunca caído, ¿no? Aunque China lo bloquee o India lo bloquee, ya tiene otras formas por las que atacar. O sea, que desde algún punto de vista, el intentar quedar opaca o transparente a la captación de datos es una lucha muy, muy compleja y que puede resultar imposible
a la hora de la verdad. O sea, lo mismo que es muy difícil tumbar Internet, tumbar todas las opiniones, acabar con el pluralismo en Internet, es bastante difícil que no se te vea y que no tengas una. Otra es que haya unas costumbres desde los iniciadores del NetArt, hay una, y sobre todo en la Internet oculta, hay un montón de prácticas digitales para protegerse. O sea, del mismo modo que es muy sano, pues cada cierto tiempo pues, cambiar de alimentación o cambiar de aires o de zonas más húmedas a zonas más secas y el cuerpo humano, pues también en nuestras prácticas digitales es más que conveniente que, bueno, pasados una serie, 2, 3 años, las plataformas pues, o la dejas o la tumbas. Ahora hay un movimiento muy fuerte de Facebook, ¿no? O sea, bórrate, quita tu perfil de Facebook. Es un enfado momentáneo. Ya hubo algún otro momento en el que hubo una evasión masiva de Facebook. La población mundial crece de tal manera que Facebook sigue creciendo cada día, no sé cuántos, miles de usuarios, millones de usuarios activos. Pero la cuestión es que te puedes ir una temporada, puedes desconectar de determinadas redes, da muchísima salud, o sea, es una sensación de frescura maravillosa. Y luego, pues, volver a ellas porque te has dejado una serie de personas, de contactos, de gente que no lo recuperarías más que manteniendo, pues, o el Messenger o algo de ese Facebook que odias y que particularmente no quieres continuar con él. Las rutinas más, las prácticas digitales más interesantes que yo recomiendo, una es la gestión de tiempos. O sea que pues hay gente que le viene bien su tiempo de yoga, su tiempo de meditación, que no te lo quite el móvil, o la música, o la lectura. Es decir, tienes que tener una distribución dentro de lo que quieres hacer con tu identidad. Si no te controlas tus tiempos, tu identidad se va al cuerno. Y luego, cada cierto tiempo hay que tirar los discos, tirar los libros, tirar los objetos. Nosotros conservamos de los 80 un montón de cosas hasta que cambies 4 veces de casa. La cuarta vez que cambies de casa, pues todo aquel corazón que tenías contigo que no podía estar en el barco no va, entonces esto no cabe. Entonces, por una parte, ser muy buena gestora de tus tiempos y cuando uno pasa un montón de horas diarias y pues, puedes contar por tu propio smartphone cuántas veces he estado yo hoy conectada y eso cuánto tiempo supone, pues tú misma pon la raya roja. Esto es un disparate. Y por otro lado, cada cierto tiempo, cárgate una cuenta, desaparece del tema. Hay gente que juega mucho a ver varios perfiles. O sea, no somos tan importantes, pero lo decía, no sé si lo decía Gustavo. Podría haberlo dicho. No, le importa un pimiento a la mayor parte de los rastreadores, cada uno de nosotros. O sea, que no nos obsesionemos, que no somos para nada interesantes. Somos un granito más de arena en ese pedazo de castillo de datos que tienen. Porque tú te pongas o te quites, no te vas a quitar la información que ellos tienen. Y dejar de saber de ti es muy difícil, ya que tú llevas activado localización, No sé, para siempre, eso va a ocurrir de aquí, ya es para siempre, ya no va a volver atrás. No hay ninguna, no veo la razón para ocultarte. ¿Por qué te quieres ocultar? Pues, no sé, protección personal, porque tú puedes estar vertiendo una información hablando con un amigo de una confidencia que podría llegar a no ser confidencia en un futuro. Es más protección personal que deshacer ese castillo de arena. Es mucho más personal, yo creo. Sí, pero por eso tienes... Ahora la palabra es cripto. Esa es vamos, desde las criptomonedas hasta la encriptación, digamos, todo lo que es cripto. El problema del futuro, digamos, es que los conocimientos de programación, etcétera, etcétera, dentro de poco serán generalizados, o sea, serán universales. La gente será perfectamente capaz de navegar por la Deep Web porque sabe hacerlo. Ahora mismo somos unos analfabetos y estamos dejando en manos de unos tipos que tampoco son tan listos, porque yo trabajo con ellos y son normales y corrientes y les ves ahí como, wow, y dices, hostia, ¿qué hace? 27.000 a una velocidad además apoteósica, y es simplemente que conoce un lenguaje. Y si has aprendido a hablar inglés, pues podrás aprender a programar y podrás encriptarte y podrás poner lo que quieras en lugares absolutamente recónditos y tener una conversación con alguien que jamás la verá nadie, nada más que los dos.
Dentro de nada. Incluso cuando digamos, esos lenguajes se van a simplificar también, lógicamente, porque ahora son relativamente complejos, pero ya la robótica y todo eso pues hace que dentro de poco tú te busques tu lugar en la Deep Web y eso nada, no queda nada. Son 1 año y medio, 2 años. Todo lo que se pueda inventar, se va a inventar. Y todas las... Gracias. Borja, a ver, hablabas de los complejos españoles, los complejos del arte español, ¿no? O los complejos españoles en general. Y decías algo que yo he extractado, que es lo demasiado español. ¿Qué querías decir con esto? ¿Qué es ser demasiado español o qué es significarse demasiado español? No me acuerdo del contexto. Hablabas cuando empieza la internacionalización en el mercado del arte, cuando se empieza a desmoronar toda aquella libertad que había en los 80. Como sabemos, pues España no hemos ajustado entre nosotros siquiera el acuerdo de que carajo es eso y tenemos estas tensiones importantes, digamos, de autodefinición, etcétera, etcétera, pero también existe, eso es normal, digamos, o sea, que ha sido difícil la historia de España, unas guerras violentísimas, la gente se ha matado como criminales y eran nuestros abuelos, para colmo, o sea, que tampoco estaban tan lejos. Y eso hace que realmente nos cueste mucho entendernos en determinadas cosas, pero hay otras que son típicamente lo que considero españolas en el sentido de, si esto es de aquí será una mierda, porque estuve en Nueva York y eso es como el que va a comer a Londres y pide tortilla de patata y tal. Toda esa banalización que existió radicalmente en los años primeros 90, me acuerdo durante la Expo 92 de Sevilla, qué imagen da España, tiene que ser moderna, pero bueno, moderna te lo vas a inventar tú, que es lo moderno, se lo va a inventar Solana, por ejemplo, que es un señor de la CIA. Es complejo, digamos, como unos funcionarios empiezan a complejados de si esto es de Chamberí, mal rollo y tal, tiene que ser algo, a ver, hay alguien que haya ido a Cambridge. Pues ese era el complejo español que nos hundió. De hecho, porque la gente esperaba de España, de esa energía, ¿qué es lo que se hace en España? Y dice, no, lo que se hace en España es lo mismo que se hace en Berlín. Y dice, diga. Pues ya bueno, o a lo mejor no es malo que sea completamente diferente lo que se hace en España que lo que se hace en Berlín. Se intentó por todos los medios, como se intentaron quitar hasta Barcelona, porque les parecía demasiado español. Bueno, y con respecto a esto, tú hablabas de que en aquellos momentos el artista español alemán o español americano no era creíble, ¿no? ¿Esto no ha llegado al paroxismo absoluto en el momento actual? Bueno, pues que en el momento actual vivimos en la globalización, ya las formaciones general, ahora mismo todos somos americanos o alemanes, o sea, no es como aquellos tiempos donde la comunicación era mucho más difícil y entonces tenía unos privilegios, el que tenía una galería que le invitaba a Nueva York a estar en una estancia de 3 meses, como hacía Pepe Cobo, por ejemplo, la Máquina Española, y tenía todos ahí súper finolis y tal, porque estaban puestos al día total, mientras que la gente que estaba aquí en Teruel, pues no había visto las cosas ni en foto. O sea, realmente, ¡ah! ¡Qué atrasado! Y digo, no me jodas, es que es muy fácil decirlo. Pero, lógicamente, y eso ocurre, pues el que tiene más capacidades, el que tiene no sé cuántos, el problema es que se optara políticamente por eso. Por decir, no, tienes razón, el que se parece a los americanos es el que tiene razón. Eso fue un desastre. Y igual que copiar la estructura de las ferias alemanas, Arco, que era una feria española, ¿no? Puramente con todos con sus bocadillos de tortilla, tan contentos viendo cuadros y discutiendo sobre arte, y la gente enrolladísima, la gente joven sobre todo, pues les echaron de ahí para que vinieran solo los coleccionistas, pusieron a 45 euros la entrada, porque tenía que ser como la de Basilea, que hay unos ancianos de 80 años con unas chicas de 17, o sea que además son unas parejas rarísimas,
que compran. Y entonces dijeron, pues, fuera toda la chusma porque tienen que venir estos señores. Y claro, ahí hay una competencia increíble. ¿Por qué van a venir a Madrid? ¿A qué? Pues si ya lo que tienen allí les sobra. Y si vienen, pues les tienen que hacer unas ofertas, les tienen que hacer unas ventajas. Y no les vamos a enseñar nada demasiado español. Es que lo de ahora ya es imposible saber qué es lo demasiado español. No, había un momento en que había una raíz, es como el flamenco. No sé, el flamenco es español o es de donde sea, pero es reconocible, digamos, es una cosa que tiene vida, tiene energía, es arte potente, tal, no sé qué, y es reconocible universalmente. Pues eso, lo que correspondía a eso en el arte, lo votaron. No interesó, porque el negocio no iba por ahí, estaba en manos de otra gente. Tenían que entrar las multinacionales a saco. Entonces, en esa necesidad de construir... Voy a contar una anécdota, porque en el Narco del año pasado me invitaron a un desayuno el director del MoMA. Y me quedé alucinado, era un desayuno. Pero bueno, pensé que era para hablar o para discutir. Nos echó una chapa de que promoviéramos el arte internacional en Latinoamérica, porque Latinoamérica estaba muy retrasada en cuanto a colecciones globales, digamos. O sea, que tenía que comprar Jeff Koons en Colombia y nos echa la chapa como para decir, y ustedes que son periodistas culturales, por favor, vayan trabajándome esto, que tengo que meter en el circuito ese que hay pasta por un tubo, digamos, latinoamericana, que no se compren colombianos, que se compren en el circuito principal y despreciándote en esa medida, como diciendo, es que fíjate, vaya colección provinciana de mierda, ¿no? O sea, pudiendo tener su Jeff Koons. Pues ese es el paradigma actual y empezó ahí. Muy bien. Entonces, evidentemente es necesario construir esa singularidad, a pesar del director del MoMA, ¿no? Y ese provincialismo, con orgullo, porque vamos a tener que ser como el MoMA. En las redes sociales ese papel están haciendo los influenciadores o los blogueros de hace 10 años y a bajo presupuesto, ya en unas condiciones en las que han perdido toda credibilidad. O sea, la identidad del bloguerío era precisamente la sinceridad o la autenticidad con la que tú te acercabas a un territorio y exponías lo que te parecía. Puedes acertar o acabar absolutamente engañado con la primera chapuza de turno. Pero el sistema está perdiendo toda la audiencia y toda la visibilidad de una televisión global o de un cine o de unos medios globales. Entonces, los grandes grupos mediáticos necesitan portavocías locales. Entonces, una persona con la autoridad y la reputación, la credibilidad que tiene Borja es absolutamente clave para la venta de productos fuera. Entonces, que si quieres un sueldo de agente comercial, no es un desayuno. Te estás contratando como agente comercial encubierto, porque el bloguerío ya se sabe que es aquel que recibe o producto sueldo a cambio de una opinión que ya no es auténtica, que ya no es sincera, que vende. Encima, a ver si te prestabas. Que era simplemente entender lo que es el arte internacional. Era como aleccionamiento, ¿no? ¿Qué decías tú, Asunta, de construir la singularidad o ¿no? de volver a construir o algo así que comentabais? Bueno, lo decía Borja, ¿eh? Lo decía no, Borja. Bueno, que hablabais de este tema. Yo creo que no es tanto eso, porque yo creo que la singularidad existe en España, en Galicia y bueno, en nuestro país en general, ¿no? Lo que pasa que quizás quien elige lo que está en Arco, lo que se expone en Arco, por ejemplo, o quien se supone que tiene el criterio, pues no escoge esos trabajos, ¿no? Escoge otros pues que son como más globalizados o que se parecen más a los, pues no sé, a los americanos o a lo que sea, ¿no? Pero yo creo que en este país existe singularidad y existen artistas singulares y existe una personalidad, ¿no? Y un arraigo. En Galicia, por ejemplo, pues yo creo que la hay y en España en general, ¿no? ¿Qué pasa? Que me da la impresión, no sé, bueno, vosotros lo sabréis mejor,
que las personas o bueno, quien esté ahí arriba, que son los que escogen quién está exponiendo en Arco actualmente, por ejemplo, pues el criterio que tienen quizás no es el que más nos conviene a nosotros, ¿no? Como país, sino que conviene pues a algo como mucho más amplio que viene pues de fuera, ¿no? Quizás porque yo sinceramente tampoco veo que tengamos una identidad, ¿no? En general en lo que se expone en este tipo de ferias como arte español, me da a mí la impresión, bueno, no sé lo que pensáis vosotros. Ya somos ciudadanos del mundo, ya no hay un arte español ni puede haberlo porque ya cualquier cosa pertenece a... Una cosa es que se haga en Galicia, otra cosa es que sea gallego, digamos. O sea, son dos cosas. Ahora mismo que sea gallego es imposible porque Galicia es un lugar del mundo perfectamente. Y si es posible, hay que ofertarlo como tal, me parece fenomenal. Yo no digo que no sea posible, digo que no me da la impresión de que el mundo de hoy sea capaz de identificar esos... Hay muchos elementos, pero no podemos dejar el arte como si fuera... Si tú pones la música o pones el cine o pones la literatura o pones cualquier tipo de arte, que son todas, digamos, la misma fuente y necesitan de los mismos transmisores y de los mismos compradores, más o menos, pues te das cuenta de la complejidad de la selección de todas las cosas. Es decir, quién tiene la personalidad que hace arrolladora, que hace que le compre todo el mundo lo que ponga, quién ha dado en el clavo pues, de una cosa que le ha comprado la señora esta mexicana y ya van detrás de un solo coleccionista, van detrás 200, porque saben que va a subir un chollo, ¿sabes? O sea, esa información es la que corre por las ferias. Ha venido Mengano y ha comprado un no sé qué. Y bueno, se le ha pasado pues a este hombre, a Heinrich, por ejemplo, con este artista que no me acuerdo cómo se llama. Secundino Hernández. Pues lo compraron en Miami un super coleccionista y vendió 2 años de curro de Secundino Hernández. No tenía ni idea, o sea, tenía 3 piezas, las vendía por supuesto, pero le compraban pues encargos, se tenía como, apúntese ahí, un Secundino Hernández, otro, hasta el infinito, y todavía sigue haciéndolos. Eso es el gran mercado, digamos, es el mercado de las fiducias, digamos, de las cosas que tienen fe, o sea, en las que, hombre, lo ha comprado Mengano, luego se le dota de fe, y es un valor que la gente además diversifica ahora sus inversiones, o sea, que compran casas, cuadros o arte, compran oro, compran bitcoins, compran todo porque lo diversifican. Entonces, hay una parte que va hacia ese mercado. Lo difícil es que una galería española entre en ese mercado, porque claro, son bancos prácticamente, son galerías anglosajonas que te garantizan el precio. O sea, usted ha comprado esto por 110.000 y si lo quiere devolver, mañana le doy 120. Pues, estupendo. Eso, no tenemos capacidad económica para hacer eso. Aquí lo podemos explicar, una lucecita, que mola, Secundino. Por eso te quiero decir que es muy complejo y más allá de... Y en España, en general, pues el arte contemporáneo ha fracasado. También tenemos que decidirlo con todas sus palabras, digamos. No hemos tenido éxito, no hemos conseguido abrirnos camino internacionalmente. Las galerías punteras no han cumplido una función buena, digamos, han sido muy conservadoras, a Soledad Lorenzo, tal, no sé cuántos, pues han hecho ahí pues, los 4, 5, 6 artistas que vendían como churros, no han hecho un trabajo internacional con ellos, nadie los quiere ahora mismo, están en subastas a 2 pesetas, un desastre. Entonces, todo eso es una reconversión que hay que hacer si es que se quiere mantener el mercado del arte español con gran dificultad, porque políticamente a nadie le interesa un carajo, ¿no? O sea, hay que hacerlo por movimientos, como decíamos antes, de ilusión, de fe, de que crees que es lo que tienes que hacer y si te lo crees, lo consigues. Hay que hacer. ¿Tú crees que ha fracasado el arte contemporáneo? Yo creo que han fracasado los políticos que tomaron el relevo a la sociedad civil, ¿no? Que no dejaron que siguiese triunfando la sociedad civil, ¿no? En España han fracasado en todo, pero
arte contemporánea es lo que menos les podemos achacar, porque es que para ellos es como chino matutino. O sea, no entienden nada. Saben que no les da rentabilidad, no les da votos. Ha fracasado porque las organizaciones que han tenido una oportunidad grande, que ha llegado el dinero de los bancos, de las colecciones, de la inversión institucional, etcétera, etcétera, se la han quedado. Se han dicho, para adentro. Y no han removido, no han reinvertido nada, no han salido fuera, han hecho fortunas. Sí. Y luego, cuando ha caído la cosa, se han retirado. Jubilado, esto lo Y eso es una responsabilidad grande. Yo lo digo muy a menudo, a pesar de que los conozco a todos de toda la vida, pero eso ha caído fatal. La gente no me dice, tía, que viene ya va a echarlo. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? La verdad es que las tres intervenciones han planteado una serie de sugerencias muy importantes, cada uno de ellos en cantidad de temas fundamentales. Pero quizá a mí me preocupa, no me preocupa, me interesa el final de ellas. Es decir, el final de ellas han sido, por ejemplo, la definición de una nueva oralidad por hacer. Es decir, una nueva oralidad que va a venir, estamos vuelta al principio, y se acababa con la frase en la tarde de ayer. La conferencia de Gustavo Romano nos planteaba una tipología de artistas frente a Internet, ¿no? Y planteaba una pregunta, creo que es de enorme pertinencia. ¿Cómo actuará el artista cuando el algoritmo sea el mecenas? Es decir, de alguna forma, lo que las conferencias están planteando es una abertura total por hacer. Es decir, lo cual me da dos sensaciones. Una magnífica y otra, no diría preocupante, sino retadora. Es decir, estamos al inicio de cosas. Y la pregunta que viene, yo también estoy en la tesitura de Borja, tengo más o menos su edad y debo confesar que en este momento, intelectualmente y artísticamente, no he sido nunca más libre en mi vida ni cuando era joven. Quiero decir, esa capacidad que él ponía de la importancia de la singularidad me parece fundamental con respecto a las dos aperturas que se plantean en el libro. Pero hablando desde el punto de vista ya no tanto del teórico, sino, bueno, quizá de otra vertiente que me preocupa, es desde el punto de vista del hacedor del arte, no del fruidor del arte, mucho más allá del uso de Internet como herramienta, mucho más allá del uso de las redes sociales o de Internet como medio de difusión del trabajo. Me preocupa cuál es la posición, o cuál puede ser la posición del artista en un medio tan potente que se ha definido como que se está construyendo. Quiero decir, se está construyendo y nos va a venir el gargantuadat, algo que sí es fundamental, pero que hay que conocerle para trabajar con ello. Las redes se están definiendo en muchos sitios con la personalización de las informaciones. Incluso el concepto que se apuntaba de naciones culturales frente a territorio es fundamental. Pero la pregunta es, ante esta abertura, percibo que estamos en medio de una gran potencia de lucha, donde tenemos que construir, o tienen que construir los artistas, un discurso en un medio que todavía está por definir. Es decir, el reto me parece a la altura de un artista. Quiero decir, sé que es un reto, que hay muchas sugerencias por dónde puede pasar, como puede ser
realidad, otro tipo de sugerencias que se han hecho en este discurso, pero la clave central es que hemos dejado abierto un panorama que el artista debe afrontar en un medio que todavía está sin definir y que a todas luces, ese medio es potentísimo. Por lo tanto, la buena conocimiento de ese medio puede llegar a ser una excelente herramienta muy potente dentro del artista. Hablando siempre del hacedor de arte, que es aquel, en mi caso, como profesor universitario, que lo va a ser dentro de 5 años. Entonces, un poco esa apertura me parece magnífica, pero esa apertura me parece una situación complicada porque el medio de lucha se está redefiniendo. Por alusiones empiezo yo, pero no nos van a tocar a todos porque la pregunta tiene... una metáfora de Internet de hace muchos años era, incluso se llegó a escenificar en un vídeo, era, tú ibas en un avión y entonces te estaba dando todo el aire y iban poniendo las ventanas, iban poniendo otro asiento, iban poniendo las alas. Y Internet en el final de los 90 todo era beta. O sea, este buscador está en fase beta, es decir, no es un prototipo que se te cae en las alas, pero vuela lo justo. O sea, no me hagáis muchas cosas porque si no se va a colgar. Y todo era beta, al grito de beta. Pero es que hemos vivido 20 años en la fase de beta y seguimos en beta. O sea, de hecho, muchos de los proyectos que han fracasado, yo creo que Google Plus es una beta mal acabada, que Facebook, bueno, hay distintas teorías sobre cómo es muy difícil acabar esas capas profundas que están por debajo del software que nosotros conocemos, porque en realidad es un conjunto de ensamblajes que tiene toda la pinta de que estás volando en un avión al que le están poniendo las alas. Pero esa es la situación, digamos que real, pero lo único que pasa es que en este momento somos más conscientes de lo que ha estado pasando en épocas anteriores, porque cuando hablábamos de la escritura, no había una arquitectura, las escrituras de los imperios, de las religiones, de la conferencia de esta mañana fue una cosa histórica. Entonces, cuando a alguien te estaba enseñando esa religión o el estado en el que la burocracia de tu estado, el lenguaje administrativo estaba evolucionando o los intérpretes de las leyes religiosas estaban ajustando si se podía o no se podía los viernes o los jueves con hombres o con... Este tipo de provisionalidad es la constante de la cultura, por eso muy probablemente las culturas tienen un ciclo de vida, se desinstitucionalizan, se convierten en monumentos sin sentido, pierden su valor, su capacidad de congregar, su entusiasmo y se desmoronan como el libro de arena de Borges. Entonces, ese deshacerse de las culturas significa que estás en un ciclo determinado. ¿Qué ocurre? Que toda decadencia es al mismo nacimiento. Entonces, no puedes, como artista, en una época digitalizada, ya no, la digitalización está, la base digital es prácticamente, no te la puedes cargar, sí que el hecho de ser consciente de que está en proceso y que está haciendo, te obliga a no definir identidades cerradas, a no definir singularidades a corto plazo, o sea, tienes que mantener una serie de ventanas y una serie de plataformas y de pasos en los cuales vas a buscar estabilidad a 3 meses vista o a 6 meses vista. No estamos en la escritura, no estamos en el relato, en el gran relato creíble y sostenible, tampoco en los relatos culturales fragmentarios. Entonces, en el microrelato y en estas bases de ahora me sostiene, pasado mañana probablemente no, el artista tiene la obligación de encontrar dónde va a aterrizar el pie la semana que viene. O sea, cuál es la parte de ala, cuál es la parte de timón que le falta a este avión y que yo puedo aportar a este proyecto. En ese sentido, no puedes ni rechazar Internet, ni ignorarla, ni pretender sumergirte en ella, porque el hecho de que tú no supieras la cantidad de superestructura mental que te estaba metiendo la escolarización en 4 libros de textos que contaban una historia que era el 20% de la película y tú te la habías creído como película completa. O sea, estamos permanentemente enterándonos de que el periodismo nos da escuela, de que la historia la escribieron los ganadores, de que la mujer no existe en toda la historia del arte, que no se parieron a todos los hombres, pero no había mujeres en ningún sitio. O sea, es alucinante el constructo en el que hemos vivido
absolutamente tranquilos. Y ahí estábamos estables. Aquello era seguridad. Aquello era un futuro previsible, una estrategia que se podía cumplir. Bien, estamos en el mismo caso, solo que con un grado más de conciencia. Lo virtual está insertado en el mismo engranaje del proceso. Y hay una parte de virtualización que se fosiliza, que se está monumentalizando. Dependemos de los algoritmos de base que ya están instalados. Quieto, se están montando muchísimos más. O sea, vamos a las aplicaciones, vamos a la Internet de las cosas, que no solo es que esté allí, sino que va a funcionar de otra manera. Porque va a tener una serie de sensores que van a definir... Quieto para... ¿Okay? No sé si es la batalla que yo tengo que dar, pero está ahí. Entonces, lo que no puedo es diseñar una pieza como si el espectador se va a poner a 50 centímetros del cuadro, en una iluminación lateral, no tiene que haber ninguna sombra. De alguna manera eso tendrá que ir a un móvil, de alguna manera eso tendrá que ser reutilizable, reimprimible, no sé, pero evidentemente la digitalización implica que la pieza tiene una parte de virtualidad que la va a ir convirtiendo en aquello que lo digital vaya convirtiéndose. Con perdón. Yo vuelvo a lo que decía antes de vender, ser un buen artista, que es una cosa complicadísima, es decir, muy, muy difícil, cada vez más, lógicamente, porque la complejidad de todo esto que estamos hablando pues te obliga a introducirlo dentro de tu obra y a saber si queda algún resquicio. Decía Javier Utrae, que es una ley que he seguido durante toda mi vida, es no completar el mundo, no llenarlo. Es decir, ahí hay un trabajo. Hacer qué le falta al mundo, qué puedo aportarle para completarlo. Y si completas el mundo, pues la cosa va a ser súper sencilla. Si lo llenas, entonces sí tienes que competir en el lugar donde hay 1000 y todos ahí. Entonces, claro, la idea de que triunfar es hacerte famoso, tener muchos seguidores, vender mucho, etcétera, etcétera, que es una idea actual, digamos, una idea reciente, porque la idea clásica era toda la contraria, es decir, era ser una vida como especial, bohemio, vivir con lo mínimo, llevar una vida romántica, flipar con las cosas más tal y tener una vida completa de lo que a ti te gustaba y pasar del mundo. Entonces, hay que elegir estrategia, de alguna manera, ¿no? Si quieres ser hiperfamoso, pues no sé, pues te tienes que dedicar a la propaganda, ¿no? Hacer, que es lo que hace muchísima gente, pues salir en los sitios donde sea, que se te vea, hacer mucho ruido. Pero si eres un buen artista, es un proyecto de vida. Y ya, como lo era antes y como lo será en el futuro. A ver, yo agregaría, bueno, dos cosas. Por un lado, yo no sé qué tan claro habré sido en la presentación, pero yo no estaba diciendo que la tecnología fuera una herramienta, sino más bien remarcaba lo contrario, ¿no? Que estábamos inmersos en una nueva máquina y por lo tanto estábamos perdiendo el control, ¿no? Con lo cual ya trato de desestructurar eso. ¿Qué debería hacer el artista? Bueno, no sé. Por empezar, ni siquiera tengo claro si en el futuro va a haber artistas. Artistas como lo conocemos hoy en día, un artista en un modelo casi romántico, ¿no? No lo sé, no tengo idea. Estamos en una etapa de transición que puede durar 50 años, no sé, no lo veré. Hoy día estamos compartiendo vocabulario del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI, e imaginando un vocabulario para fines de este siglo, no lo sé. Entonces es complicado porque estamos igual confundiendo conceptos, confundiendo palabras, la misma palabra con concepciones de distintos siglos, no sé. Lo que sí me queda claro es que, bueno, de hecho, ni siquiera estoy demasiado seguro de que existe un sujeto, ¿no? Pero bueno, de todas formas me parece que, y en esto sí, al menos yo lo llevo adelante, que me parece que de alguna forma lo que mueve al artista, o lo que a mi entender, en mi humilde opinión, debería mover al artista es precisamente
el generar interrogantes en ser un error, es ser un ruido en la comunicación, no ser, no someterse tan fácilmente a los algoritmos, a pesar de que sé que es una batalla perdida. Es decir, insisto, no es que uno puede usar o no usar los algoritmos, uno está dentro de ese sistema, de esa dinámica que tengamos dinero o no, tengamos un ordenador o no, modela al mundo. O sea, esto es así. Hasta incluso, no sé, una persona que vive en la calle que no tiene dinero está en un mundo modelado por algoritmos. Forma parte de determinadas estadísticas, está inmerso en toda una serie de operaciones financieras que se dan por algoritmos, etc., ¿no? Insisto. Pero rescato esto, mientras no sepamos muy claramente hacia dónde va la cuestión y estemos en toda esta etapa de transición, yo me apego a la vieja función del artista de ser ahí el que promueve el error de interpretación que genera más preguntas. Y ya con eso me parece que está. Quería desmontar así un poco con mi super osadía esta teoría todo de medios, instrumentos en beta, porque, bueno, yo creo que en beta no están. En beta no estaban ni las cavernas cuando las estaban pintando los búfalos, cuando en beta no estaba la imprenta de Gutenberg, porque ya estaba hecho. En beta es que podríamos considerar que incluso está esta fachada de la catedral que ahora tiene unos andamios, cuando en realidad no está. El problema, creo yo, sí, sigo siendo atrevidísima, en la tecnología está pues en manos ya no de los desarrolladores, sino de esas empresas en la que trabajan los desarrolladores y que les obligan a lanzar su versión que todavía está en beta. Cada vez que hay una nueva versión, por ejemplo, para un sistema operativo, para los sistemas operativos de Apple, siempre hay a la semana una corrección porque estaba en beta. Entonces, ¿hasta dónde llega este nivel de prueba o no prueba o que ya esté consolidado? Lo interesante será en ir evolucionando con esos sistemas que todavía consideramos que están en beta, aunque para mí, bueno, yo llevo escuchando hablar de nuevas tecnologías desde principios del siglo XXI. O sea, por favor, digamos que ya son tecnologías per se. Estaba intentando acordarme de un libro de Mark Fisher que acaba de publicar La Caja Negra de Buenos Aires, que es que no me acuerdo del título, que es un libro estupendo, se lo he leído hace poco, ilumina mucho, murió hace un par de meses y era un escritor musical, digamos, un crítico musical de la revista maravillosa que es The Wire, y es un libro que ilumina el momento, me sorprendió. Lo digo por si tenéis oportunidad. Mark Fisher. En beta están las caras B de los grandes artistas y es que al final son auténticos temazos. O sea, no sé, iluminadme. Bueno, no, solo que, por ejemplo, Windows ya lo ha resuelto muy fácilmente. O sea, Windows ya no es más un producto, es un servicio. Uno se abona a Windows y constantemente hay actualizaciones, o sea, como haría cualquier proveedor de servicios. Ya no es que nos da un producto, porque ya se ha dado cuenta que no ha superado nunca el beta. Incluso hay partes que uno dice esto está en alfa, o sea, ni siquiera está en beta. Pero a raíz de eso, bueno, es que ha cambiado su política y de hecho cada actualización dice, ya que Windows es actualmente un servicio, entonces, digo, y así justifica de que uno pague una mensualidad o una tasa anual o lo que fuera, o no le pague, pero bueno, eso es otra historia. Pero yendo un poco más abajo, la cuestión es si estamos en proceso, si esto es una estructura,
¿vale? Si esto es una burocracia, si esta sociedad tiene una arquitectura estable, o en realidad tenemos que reconocer que incluso en los imperios que duraron cientos o miles de años eran auténticas enjambres de manadas siguiendo tendencias y enfrentándose a los conflictos más diarios y más reales, una catástrofe climática o cualquier enemigo que cogiera una potencia determinada. Creo que nosotros, si empezamos a dudar sobre el sujeto, o más sentido habría que dudar de las estructuras. En realidad, es que necesitamos por la educación y por la industria escolarizante impartir una serie de categorías como estables y, claro, cuando decimos que Amazon utiliza las categorías de compra y en la portada pone aquellos productos que se compran más, no está recategorizando el mundo, es que aquellas jerarquías en ningún momento se han ceñido a los últimos 50 años. Nunca tuvimos una jerarquía, nunca existieron categorías con una estabilidad, con perdón por la contundencia latina de este comentario semántico. O sea que tenemos demasiada confianza en nuestra arquitectura mental y le damos demasiada potencia a una serie de conceptos que cuando lo pones a chocar con unas realidades tan cambiantes se mueven muy mal. O sea, nos han enseñado una lengua, una matemática, una lógica, incluso una computación, una programación tremendamente lineales y tremendamente estáticas. Claro, empecemos a competir con un ordenador cuántico. ¿Qué quieres decir? Está jugando con otras reglas. Y yo tengo que analizar con estas. Yo tengo que preparar, tengo que planificar, tengo que hacer estrategias con ese planteamiento. Entonces, el asumir la beta o el asumir el entorno como en proceso es mucho más representativo de la vida social, de la vida personal. O sea, como tienes que construirte, te construyes con lo que tus colegas te dicen, pruebas el proyecto y vas viendo que la estabilidad le va dando una duración. Sopla, estás hablando de un tiempo. Esto lleva una temporadita haciéndose. Nadie aparece al día siguiente, sale del seno materno, la cueva se acabó, he visto la luz. Entonces, todo ese ganar la conciencia del proceso se convierte la pieza en algo bastante menos estable. No la cierra. Es que a lo mejor tampoco el gran relato escrito estaba cerrado. Es que a lo mejor ese gran monumento tampoco acogía a todas las pluralidades y a todos los matices. Por lo tanto, nos estamos dando un poco más cuenta de cómo somos realmente, porque ni socialmente ni personalmente somos eso que estamos tan categorizados, lo cual no tiene que ponerte en crisis, es decir, mañana quién soy, pero sí que, ojo, cuando vas mirando las fases de este maravilloso ciclo de la vida de Borja y al mismo tiempo de la música y de la cultura de la movida y del desarrollo del arte en España, pues mejora muchísimo en los 90 con respecto a los 80. O sea, la nube y la polvareda de los 80 es terrorífica y la sensación de proceso, de desorientación y de beta es cósmica. O sea, ¿esto puede acabar en algo o estamos metidos en la nada hasta dentro? Y conforme vas viendo la capacidad de construir y lo aprovechable y lo que estaba demandando y lo que realmente era la innovación de ese momento, le da su valor como arte y como construcción de comunidad. Entonces, no sé, yo creo que como estamos tan enseñados a que la seguridad y las lecciones y los capítulos terminan con un argumento de cierre, con una contabilidad al final sale en positivo, y como todo está tan montado sobre la seguridad, en cuanto tenemos que movernos con variables muchísimo más difusas, pues se nos crea un problema. Bueno, pues tampoco tenemos la obligación de cerrar una pieza de una manera, tampoco tenemos la obligación de hacer una tesis con unas conclusiones, tampoco. O sea, eso lo tendrá que ir aprendiendo. Lo está aprendiendo la política, lo está aprendiendo las instituciones en general. Creo que es el nuevo estado de vida. ¿Por qué oralidad? Bueno, porque o nos escuchamos más o no lo hace nadie. O sea, o somos capaces de tener las ventanas bien abiertas y ya no solo visuales, sino o conocemos la diferencia o esto es, evidentemente, no va a salir de una racionalización estratégica, políticos o estos asesores.
Sufi. Sí, ¿no? Bueno, Con perdón. Yo era el invitado. muchas sorpresa, gracias Lo a siento. estos tres cerebros fantásticos y a vosotros por estar aquí escuchándonos. Disculpas. Bueno.